Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Mi nombre es Ana Baltriani, de formación soy agrónoma, vivo en Trevelin, en una pequeña ecovilla que se llama Arriba la Luna, en Chubut, Patagonia, Argentina. Nos fuimos enredando en la red de cátedras libres de soberanía alimentaria a nivel nacional, que es un colectivo de más de 60 organizaciones que trabajamos en red. Un poco esta experiencia me motivó a realizar un viaje pendiente en mi vida, tanto en Latinoamérica como el Caribe. Este viaje se basó no en cuestiones turísticas, sino en poder relevar e intercambiar con experiencias de soberanía alimentaria y agroecología en diferentes países. Y voluntarié en varias de estas experiencias. En total fueron más de 70 entrevistas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, México y Venezuela como simples estudios de caso. Encontré gente maravillosa que trabaja todos los días por un mundo mejor y más justo. También encontré integrantes de organizaciones, redes, productores, consumidores, chefs, campesinos, indígenas, conuqueros, feriantes que tienen un hilo en común, que es la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas, del agua, de la tierra y del alimento como una expresión política y sociocultural. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Mi nombre es Ana Baltriani, de formación soy agrónoma, vivo en Trevelin, en una pequeña ecovilla que se llama Arriba la Luna, en Chubut, Patagonia, Argentina. Estoy jubilada como docente, investigadora y extensionista tanto en la universidad como en otro centro y coordiné muchos años una cátedra libre de soberanía alimentaria y agroecología. Y así nos fuimos enredando en la red de cátedras libres de soberanía alimentaria a nivel nacional, que es un colectivo de más de 60 organizaciones que trabajamos en red. Llevamos ya realizados el 4º informe de soberanía alimentaria. Un poco esta experiencia me motivó a realizar un viaje pendiente en mi vida, tanto en Latinoamérica como el Caribe. Más allá de los motivos personales, este viaje se basó no en cuestiones turísticas, sino en poder relevar e intercambiar con experiencias de soberanía alimentaria y agroecología en diferentes países. Lo hice todo por tierra, salvo en los tramos de avión, y voluntarié en varias de estas experiencias. Gracias a muchos de estos compañeros de la red, tanto argentinos como de Latinoamérica, pude lograr conectarme con organizaciones y referentes políticos, productivos, de salud, de alimentación, de construcción natural, de arte y principalmente luchadores por la tierra, el ambiente, la cultura, el agua, con una mirada sociopolítica e interdisciplinaria. En total fueron más de 70 entrevistas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, México y Venezuela como simples estudios de caso. Mi mirada fue multidimensional y todo el tiempo me ha llevado al asombro, a la sorpresa y al agradecimiento de haber conocido a estas personas. Encontré gente maravillosa que trabaja todos los días por un mundo mejor y más justo. También encontré una América muy heterogénea, multifacética y multiétnica, con estructuras muy profundas de desigualdad y de antiguas alianzas entre las dictaduras cívico-militares, eclesiásticas y empresariales, más hoy con el avance de las derechas y extremas derechas en toda Latinoamérica y el Caribe. Pero también encontré integrantes de organizaciones, redes, productores, consumidores, chefs, campesinos, indígenas, conuqueros, feriantes que tienen un hilo en común, que es la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas, del agua, de la tierra y del alimento como una expresión política y sociocultural.
todas estas experiencias como estudios de caso en estos países también me hacen sentir muy agradecida de esta experiencia, y todos ellos también se han encargado de mandar un saludo muy profundo a Argentina, un país que lo reconocen hermano y para la construcción, ¿no?, de la América Grande. En este primer programa de Senderos de Reexistencia, justamente la discusión es si es resistencia o reexistencia, ¿no? Son espacios que se vuelven como a cuestiones ancestrales, ¿no?, del vínculo con experiencias muy antiguas. Y bueno, charlamos en este primer programa con Herman Asano. Él es de Samaipata, en Bolivia, muy cerca de Santa Cruz, muy cerca del Beni también. Él es ingeniero agrónomo y trabaja una huerta que fue creada por su abuelo japonés hace más de 34 años. Y bueno, ahí nos cuenta un poco la historia y algunas reflexiones que él tiene en relación a esta experiencia, ¿no? También charlamos con Roberto Gortaire. Él es también ingeniero agrónomo, está en Riobamba, en Ecuador. Él es miembro, no digo fundador, pero forma parte de una ONG que se llama Utopía, que se vincula, digamos, con aspectos sociopolíticos, su intervención en Riobamba. Y por último vamos a charlar también con Frank Larro. Él está en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y es miembro de una ONG que se llama Demos. Ahí, digamos, fue la convocatoria para todo el Caribe de un encuentro de alimentación sustentable. Y bueno, y nos charla un poco sobre cuestiones sociopolíticas de su mirada en este momento en Guatemala. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Nos encontramos en Samaipata, en la huerta de Herman Asano. Él nos va a contar un poco la historia de esta huerta. Gracias ahí, en principio, por recibirnos. Buenos días. Sí, le voy a comentar un poco de la historia. Tenemos una huerta de un método de cultivo agroecológico. La inició mi abuelo, que tiene nacionalidad japonesa, y migró a Bolivia y luego tomó la decisión de iniciar esta huerta, y ya son alrededor de 37 años está la huerta cultivando de esta manera, ¿no? Al principio sí fue un poco difícil, nos íbamos más por lo convencional, entonces mi abuelo optó por empezar a cultivar de esta manera amigable, crear como un agroecosistema que tenemos hoy en día. A través de sus años de práctica, él llegó a la conclusión de que en la naturaleza no existe nada malo, ¿no? Todo tiene una misión que cumplir, una función. Es ahí nosotros como seres humanos tratar de entender el porqué de cada insecto, bueno, como mal le llaman, ¿no?, plagas y enfermedades. Nosotros le llamamos equilibradores y controladores, porque son los que equilibran y controlan, ¿no? Y de esta manera es que nos ha ido bien, ¿no?, en estos 37 años. Hasta ahora no hemos tenido un problema así fuerte como se acostumbra a ver en la mayoría de los agricultores que tratan de cultivar de manera natural, ¿no? ¿Tu abuelo ya venía con experiencia de trabajar en huerta en Japón? No, mire, es algo increíble esto. Mi abuelo no era agricultor, él era auditor, él era contador. Entonces, cuando él emigró aquí a Bolivia, él trabajaba en Toyota, él era gerente de Toyota. Se cansó de ese trabajo, esa rutina, de la vida en la ciudad, y decidió dejar la ciudad y venirse al campo, ¿no? No es que haya sido agricultor, ¿no? Primero llegó a San Juan de Yapacaní, a la colonia de los japoneses, ¿no? Se estuvo unos años y luego se vino a Santa Cruz, y de Santa Cruz
dejó el empleo que tenía y se vino acá a Samaipata, ¿no? Cultivar de esa manera. ¿Cómo es el vínculo entre vos y tu abuelo, digamos? ¿Cómo llegaste vos a estar a cargo? Bueno, tu abuelo partió, ya está en otro plano, pero digamos, ¿cómo llegaste vos a hacerte cargo de esta huerta? He estado aquí toda mi vida, ¿no? He sido muy apegado a él. Me encanta mucho este tema de la agricultura, es mi pasión, la verdad, y tomé la decisión gracias a las enseñanzas de mi abuelo, a la confianza que me tuvo siempre, y he decidido de continuar con esta huerta porque de verdad para mí es algo maravilloso. Siempre he tenido ese contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces mi abuelo me planteó estudiar agronomía por el tema de tener un poquito más de, podemos decir, aceptación, credibilidad en la sociedad. Entonces, por ese motivo fue que estudié agronomía, porque la verdad, el tema en cuanto a académico que yo estudié, lo habré utilizado un 10% aquí en la huerta, ¿no? Nosotros tenemos una huerta de cultivo agroecológico, entonces tenemos un sistema escalonado, que ese sistema escalonado nos permite cultivar toda la semana, sembrar toda la semana y poder vender nuestros productos toda la semana y así asegurar al cliente de nuestros productos. Entonces ahí entra también muchos métodos que mi abuelo ha desarrollado que no fueron fáciles, ¿no? Porque cuando mi abuelo inició la huerta se basó en el sistema convencional utilizando agroquímicos durante 2 años. Entonces se cansó y empezó a cultivar de manera natural. Pero al momento de hacer ese cambio, como todo buen agricultor de agroecología sabe, es que es muy complicado el llegar al equilibrio. La transición. La transición, entonces tomó como alrededor de 10 a 12 años a poder tener un equilibrio y una rentabilidad, y fue a través de procesos que él desarrolló. Dijo, no, yo voy a dejar todos los estudios, todos los académicos, los libros que tengo, los agrónomos que me guían, entonces voy a optar solo por hacer a través de mi observación. Y a través de su observación de él, ha llegado a desarrollar métodos como el de adobito, que ayuda a fortalecer la planta, el método de almácigo en arena, la combinación de frutales, árboles nativos, cultivo, hierba, para que haya ese control biológico, control natural que existe. Entonces pensemos en la semilla. Ustedes son unos grandes cuidadores, ¿no?, de la semilla, históricamente. Sí, la verdad que sí, hemos aprendido mucho a la experiencia nuestra, no basándonos en estudios. Entonces, nosotros hemos podido observar a través de las variedades de tomate que tenemos de 17 generaciones, es semilla propia y podemos cultivarla en invierno sin condiciones de invernadero, que al principio presentaba problemas las primeras generaciones. Lo mismo sucedió con la soya. Hoy día ya cultivamos soya, aquí en Samaipata es frío, entonces cultivamos soya, pleno invierno podemos sacar esa variedad, porque al principio esa semilla de soya que trajimos no presentaba buenas características, entonces ya hoy en día tenemos buena producción y ya con eso hacemos salsa soya y miso también, ¿no? Y contanos un poco este concepto de los adobitos y de los almácigos en arena. ¿Por qué tu abuelo, y bueno, vos también lo fuiste implementando, decidió hacerlo de esa manera? Primero el almácigo en arena, ¿no? Almacigar la semilla de follaje en arena, ¿no? Él relacionaba bastante la vida de uno mismo, del ser humano, con la naturaleza. Entonces él decía, la semilla solo para germinar todos sabemos que solo necesita temperatura y humedad. No necesita nutrientes porque la misma energía está en la semilla. Entonces al momento que nosotros sembramos, solo la planta necesita eso. Porque si nosotros le damos otra cosa, como ya tierra con sustrato, empiezan a haber problemas como dumping off, tiende a tener una estructura que lastima las raíces al momento de hacer el repique. Entonces, gracias a este sistema de arena, es que nosotros economizamos al máximo la semilla, ganamos la mayor cantidad de raíces y no se lastiman, y el crecimiento es uniforme, y así podemos aprovechar el espacio y el tiempo. Y ahí luego viene el método de adobito, que es el repique, que vienen a ser como unos cubos de barro. Es tierra preparada, que ya la planta, como empieza a salir de la hoja verdadera, necesitamos hacer el repique. Está unos 14 días en ese adobito y luego lo pasamos ya definitivamente al trasplante definitivo, ¿no?, que es en la huerta. Entonces se hace ese proceso para que la planta se vaya adaptando paso a paso, ¿no? ¿Acaso usted cuando nació comía comida sólida? ¿Comía arroz, carne? No. Entonces cuando usted nació primero fue solo leche. Entonces por eso es que solo es almácigo en arena para darle agua, luego nutrientes,
y luego se pasa ya al trasplante definitivo, entonces la planta viene bien reforzada. ¿Y cuáles son, digamos, sos viniendo de Patagonia, sabemos que nuestra producción es bastante estacional, salvo que se haga bajo invernáculo y en condiciones, ¿no?, de temperatura? ¿Cuáles son las condiciones aquí en Bolivia que hacen siembras escalonadas y todas las semanas están sacando producción? ¿Qué condiciones del clima en Bolivia les permite esta producción, no? Es así con un clima como el que tenemos aquí en Samaipata, ¿no?, que está a 1800 metros de altura y es un clima templado, no es frío, ¿no? Más que todas esas condiciones para cultivar verduras, ¿no? Que aquí en Samaipata sería lo más óptimo, como le dicen acá en Santa Cruz, los valles cruceños, ¿no? Que no son solo Samaipata, Mairana, varios municipios donde es valles, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son las principales especies que ustedes producen o también han tomado decisión de producir, ¿no? Tenemos todo tipo de variedades, lo que viene a ser brócoli, zanahorias, remolacha, coliflor. También hay un ajo chino que le dicen, el nabo, tomate. En realidad tenemos como alrededor de 28 variedades a 30 que tenemos semanalmente para poder venderle a los clientes, ¿no? Su forma de comercialización no es solamente aquí en Samaipata, sino en otros mercados. Al comienzo no me compraban el producto porque era un producto natural, ecológico. Me lo compraban por el motivo de la calidad del sabor, porque si bien sabemos que cuando se cultiva de manera natural, de manera orgánica, el sabor de la verdura, la fruta es muy diferente. Los clientes al comienzo que teníamos era por la calidad del producto, pero luego ya es que ha habido más conciencia sobre la alimentación sana, entonces sobre consumir alimentos sin agroquímicos, es que ya nos compran los productos porque son naturales. También ha aumentado los clientes por ese motivo, ¿no? Y en cuanto al precio, que es lo que el consumidor termina también decidiendo, ustedes tratan de tener un precio adecuado, acorde, solidario, digamos, justo. Ese es en el tema de precio. Mayormente las personas cuando cultivamos de manera agroecológica dicen que hay que darle un valor agregado porque cuesta y para poder cubrir los gastos. Pero nosotros lo que tratamos aquí en la huerta es que el costo ni sea muy alto ni tampoco muy bajo, entonces que sea accesible a todo público, porque eso es lo que queremos, llegar a la mayor cantidad de gente que se pueda beneficiar de un producto saludable. Con el legado que me dejó mi abuelo, él me dijo, ¿no?, que yo lo iba a seguir con un propósito, tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas que quieran empezar a cultivar de esta manera. Nosotros no tenemos ningún secreto, damos a conocer todo lo que sabemos. Muchos de los problemas en cuanto a ese uso indebido de agroquímico, malas prácticas agrícolas, es algo que yo he visto que parte de la educación desde lo muy pequeño, ¿no? También tiene que cambiar el método, tema así de agroecología, y algo también en las agropecuarias, cuando vamos a comprar algún insumo, el ingeniero que nos los vende tiene una capacidad de endulzarnos el oído con términos académicos que nos hace optar por utilizar esos productos que realmente ni siquiera los necesitamos. En sí son muchos factores, ¿no?, que influye ese uso indebido, como nosotros decimos aquí en Santa Cruz, reventar el suelo. Para cambiarlo es desde el tema de la educación, para poder concientizar desde pequeño a los también universidades, ¿no? Tendría que trabajarse en eso, ¿no? Dos paradigmas en disputa, ¿no? O sea, un paradigma basado en las corporaciones, que son las que nos van vendiendo así en diferentes niveles, nos van vendiendo estos productos creyendo que, bueno, se produce más rápido, más cantidad, mayor rendimiento, mayor rentabilidad. Y este modelo agroecológico, que es un modelo, no sé, de emancipación por un lado, de resistencia por otro lado, de cambio cultural y de creer en las utopías, ¿no? Contanos vos, con tu experiencia, ¿qué has aprendido en todos estos años? La agricultura está basada en ese movimiento económico porque mueve mucho la economía del mundo, ¿no? Entonces, analizando todas estas situaciones, ¿cómo? Yo le hago una pregunta a todos esos agricultores que cultivan utilizando agroquímicos, subsoladoras, arados profundos. Les digo, ¿cómo estamos en la agricultura hoy en día? Estamos cada vez que nos genera más costo, porque de estar bien en la agricultura no lo estamos, ¿no?
debido al calentamiento global, a la resistencia que existe a los agroquímicos, que tenemos que aumentar la dosis. Como aumentamos la dosis vamos matando la vida del suelo, y como vamos matando la vida del suelo nos obliga a utilizar fertilizantes sintéticos. No vive ningún microorganismo en ese suelo, entonces nos venden algo que nos va a dar resultado en ese momento, pero no nos hablan a futuro el daño que estamos haciendo. Yo por eso le digo a los productores que vienen acá, un claro ejemplo es cómo estamos en la agricultura hoy en día y cómo yo cultivo 37 años cultivando de esta manera y no he tenido ningún problema, porque es un suelo saludable que puede producir, puede ser a mis hijos, de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, y hasta donde esté el calentamiento global, porque también eso influye bastante, ¿no? Y por eso yo, a mi experiencia, solo digo que la agricultura se trata de paciencia, persistencia, perseverancia, y un punto muy importante, la observación. Si no hay observación, es difícil que tengamos éxito cultivando de manera agroecológica. Y lo que nos están queriendo vender en temas de agricultura y en muchas otras cosas igual, nos está convirtiendo en una plaga que quiere hacer daño al... Dominar, ¿no? Exactamente, dominar el mundo, que es algo que no vamos a poder llegar a hacer. Como decía mi abuelo, estamos en una guerra con la naturaleza que nunca vamos a poder ganar. Que si no cambiamos la forma de cómo cultivamos hoy en día, vamos a llegar a un momento que solo nos vamos a poder alimentar de hierbas y raíces. Es que si uno se pone a investigar y analizar, y pueden observar el daño que causa consumir de esta manera. Por eso hoy en día digo yo, no es qué vamos a comer, es que cuando uno sale a comer siempre dice, no, con su familia, ¿qué vamos a comer? Ahora sale con su familia uno y es, ¿qué no vamos a comer? Por muchas otras cosas, pero de lo que comemos muy poco le echamos la culpa en sí a enfermedades así terminales que tenemos. Nosotros siempre estamos con las puertas abiertas a las personas que quieran venir a visitarnos, a hacer voluntariado o inclusive a quedarse un día completo para ver qué es lo que hacemos. Las puertas de la huerta Asano siempre están abiertas, como les dije, ¿no? Ese es el fin de esta huerta. Y tenemos productos como todas las verduras que le mencioné. Hacemos productos procesados como salsa soya, miso, vinagre de caqui. Esa salsa soya y miso son recetas del abuelo de mi abuelo y que todavía lo hacemos de manera artesanal. Senderos de reexistencia. Nos encontramos en Ecuador, en la localidad de Riobamba. Roberto Gortaire es integrante de Utopía, no sé si sos socio fundador o el fundador, pero bueno, un poco quisiéramos que nos cuentes un poco desde la visión, ¿no?, de la agroecología, la soberanía alimentaria, cómo han ido construyendo desde también tu profesión como ingeniero agrónomo este proceso de este colectivo agroecológico ecuatoriano que es muy conocido. Gracias por la atención. Bueno, Utopía nace en el año 1998 a partir de un colectivo de estudiantes y ya egresados de la Universidad Politécnica de aquí de Chimborazo, de Riobamba, y que confluyó con otros actores vinculados al movimiento indígena de Chimborazo, a la pastoral, también a los grupos, digamos, de las comunidades de base. Entonces ahí varios actores profesionales, activistas, dan lugar a un equipo de trabajo que en principio su misión era dar soporte al movimiento indígena en Chimborazo, soporte técnico y político. Y finalmente, bueno, de varios periodos de esto va surgiendo la que hoy llamamos la Fundación Utopía, con todas sus líneas de trabajo. Siempre enfocados en los temas de agricultura, alimentación, esos quizás han sido los primeros ejes. Pero por ese mismo trabajo y por este vínculo con el campo popular, es que hay un tejido de relaciones que se va articulando, ¿no? Aquí mismo en nuestra zona, en nuestra provincia y poco a poco también en otros territorios vamos coincidiendo, pues, ¿no?, con mucha gente que está en líneas similares. Eso en el correísmo. Mucho antes. Nosotros estamos hablando de Utopía desde el año 98 y tuvimos, bueno, un trabajo desde entonces, y ya en el año 2000, básicamente, finales de 1990 y pico, ya empezamos a
a articular y a formar algunas redes. De hecho, en el año 2000 nace una cosa que llamamos la canasta comunitaria, una expresión popular también de consumidores, agricultores. De ahí surge una red a nivel nacional, porque muchos grupos se fueron articulando. Le llamábamos la red Tierra y Canasta. Incluso más tarde nos unimos con el sector de pescadores artesanales y se llamó Mar, Tierra y Canasta. Te estoy hablando del año 2007, antes incluso 2006, estábamos en ese espacio. Y en una época empezamos a confluir con otras redes, y es una especie de red de redes, ¿no? Y nos unimos con la coordinadora que se llamaba Ecuatoriana de Agroecología, Asociación de Productores Biológicos, Red de Guardianes de Semilla y muchos otros pequeños actores y otras ONGs, fundaciones. Y decidimos formar un gran espacio de articulación nacional por la agroecología y la soberanía alimentaria, que en esos años empezaba a sonar ese concepto y de hecho empezó a dialogar conceptualmente la agroecología con la soberanía alimentaria. Es más, yo haciendo un paréntesis diría que para nosotros hasta los años 2005 por ahí, la agroecología siempre tuvo un perfil más tecnológico, o sea, digamos que su énfasis estaba en lo tecnológico, pero la irrupción de la soberanía alimentaria como concepto político es como que ambas versiones necesitaban encontrarse. Y así fue que en ese marco surge más o menos en el año 2007 esta nueva gran articulación nacional que llamamos el Colectivo Agroecológico del Ecuador. Entonces, justo coincide con una etapa de cambios políticos e institucionales en el Ecuador, justo a raíz de la emergencia de lo que hoy se conoce como la Revolución Ciudadana y el personaje súper reconocido que es Rafael Correa. Pero hay un momento, un hito, digamos, muy determinante que es la constituyente en el año 2008. Entonces, se conforma una asamblea constituyente para crear una nueva carta constitucional. Y ahí fue un momento clave porque había una enorme movilidad y una emergencia de movimientos sociales, como el nuestro, por ejemplo. Y nuestro colectivo tuvo la oportunidad justamente de incidir en esa etapa. Se habla de, 150,000 personas más o menos que llegaron a participar directamente del proceso constituyente, o sea, hablando de debate, de presentar propuestas, de debatir. Y teníamos mucha representación de muchos actores que eran asambleístas constituyentes. Entonces había vínculos muy fuertes porque era una correlación de fuerzas, digamos, muy favorable para los movimientos sociales y populares. Entonces se logra avances muy importantes. Una constitución revolucionaria, digamos, ¿no? Hay un marco justamente de soberanía alimentaria, de economía solidaria, derechos de la naturaleza, garantía de derechos sociales, que era impensable pues hace pocas décadas antes, ¿no? Entonces ahí tuvo un rol el colectivo agroecológico, muy dinámico y muy político. Entonces hizo una incidencia muy directa. Y a partir de eso hubo otros momentos igualmente intensos porque transformada la Constitución había que crear todo un nuevo marco de leyes. Y de hecho hay una ley específica para la soberanía alimentaria. Y ahí entramos nosotros también a plantear varios puntos relacionados con el modelo agrario, impulsar agroecologías orgánicas, sostenibles, impulsar el comercio justo, impulsar el consumo responsable. Entonces hay todo un marco normativo que tuvimos nosotros el rol de estar ahí con mucha incidencia, muy incisivos. Y al mismo tiempo eso nos dio mucho vigor para consolidar el espacio de articulación. Entonces, de los 4 o 5 redes que le dimos origen al colectivo, se fue integrando muchos más actores en territorios así mucho más dispersos, lejanos. Entonces, realmente se consolidó un movimiento muy valioso, ¿no? En articulación y que logró llegar, por todas esas circunstancias, logró llegar también muy adentro, muy a la raíz. Eso estamos hablando ¿en qué año más o menos? En ese periodo de intensidad, yo diría entre el 2008 y hasta el 2012, que fue justamente cuando presentamos una ley de fomento a la agroecología. Creo que esos fueron los años más intensos de incidencia. Senderos de reexistencia.
Veníamos conversando, digamos, cómo entre el 2008 y el 2012. Sí, más o menos es un periodo de altísima intensidad de incidencia política, ¿no? Por el periodo constituyente, luego el cambio del legislativo, y tratamos de incidir en los cambios en las instituciones públicas claves, como el mismo Ministerio de Agricultura. Entonces hubo varios avances, ¿no? También en gobiernos locales se intentó promover también cambios más, que serían, llamemos, más pragmáticos, ¿no? Porque al final base, todo lo que está en la Constitución y en las leyes, luego es muy difícil el tránsito para que se convierta ya en una política real, llamémosle cotidiana, que al final del día se expresa en un presupuesto. O sea, ¿cuánto es el presupuesto que se pone para impulsar esta política? La agroecología, o para proteger la agrobiodiversidad, o para proteger el consumo. Entonces, obviamente ya esa es otra etapa de mucha complejidad, y porque también poco a poco, con el paso de los años, esta perspectiva de la llamada Revolución Ciudadana, también que empezó, digamos, con mucho vigor, casi sin oposición, ¿no? Porque la oposición quedó muy desarticulada, debilitada, pero poco a poco se va recomponiendo la figura de los grupos de poder, logran ganar ellos nuevos espacios y logran incidir también ellos en Ahora, mirando espacios de poder retrospectivamente política, ¿no? Y con una mirada esperanzadora, digamos, 2025, ¿qué quedó de todo eso y qué perspectivas ven ustedes, ¿no? En el marco de estos gobiernos más neoliberales, Sí. de derecha? Yo creo que todavía estamos tratando de digerir, ¿no? Porque es sorprendente la velocidad con la que todo se vino abajo y la velocidad a la que estamos retrocediendo. Yo ahorita siento, es como que estamos en el Ecuador ahorita viviendo una etapa complicada, porque el gobierno que accedió ahorita, que bueno, lleva ya 1 año y medio de poder, ha ganado en vigor de poder político, controla todas las instituciones del Estado, y la oposición, que en este caso sería lo que en su época fue el correísmo o la Revolución Ciudadana, los movimientos sociales están en este momento muy golpeados, desarticulados, desconcertados, yo creo que sería un poco el término. Y a pesar de una cantidad de retrocesos, de golpes institucionales, incluso hasta un muy posible fraude electoral, una debacle en la economía, la inseguridad, etcétera. Bueno, hay una serie de cosas que comentar, pero el hecho es que no hay una capacidad de respuesta, de movilización ciudadana que pueda hacer frente. Y al contrario, vemos una población, digamos, quizá no sé si mayoritaria, pero al menos yo diría que un 50% de la población que está más bien aplaudiendo y reivindicando a este gobierno al presidente Noboa. Quiere decir que tiene una fuerte legitimidad o respaldo popular. Por supuesto que hay un nivel de rechazo también importante, pero no tiene ningún peso significativo. Y las instituciones, como decía, están totalmente copadas y con una capacidad de respuesta casi nula a este momento. Ni qué decir de los medios de comunicación. Entonces me parece que hay un momento, como decía, de desconcierto en los grupos sociales populares, tratando de reaprender, reentender este momento y tratando de imaginar cómo es la manera en que deberíamos afrontar este nuevo momento histórico. Y dentro del ámbito de la agroecología, nosotros sentimos que por supuesto hay avances, pero esos avances que fueron más normativos, poco llegaron a implementarse en políticas reales y cotidianas. Hay algunas experiencias interesantes, pero sentimos que estamos en un momento también como de bloqueo, de dificultad de crecer. Todo lo que hemos avanzado, digamos que sigue estando en, llamémosle, un nivel marginal. O sea, si yo comparo el movimiento agroecológico versus la agricultura convencional y los sistemas de mercado corporativos o intermediados, obviamente seguimos siendo marginales, a pesar de que hemos crecido. Y de todas maneras hay unos buenos niveles de articulación, hay diversos espacios de articulación. También ha habido desgaste, ¿no? O sea, en los mismos movimientos. Pero digamos que, por ejemplo, bueno, todo lo que contás es muy semejante a lo que está pasando en Argentina, ¿no? Pero ¿qué nivel de reflexión, de autocrítica, qué pasó, ¿no? Hay por parte de estos movimientos?
Yo creo que parte del desconcierto que tenemos es que no hay todavía una crítica más racional y una crítica política. Creo que estamos todavía muy fragmentados y hay muchos actores políticos de izquierda y de movimientos sociales. Hay todavía unos señalamientos absurdos, digamos, o sea, que no contribuyen, o sea, todavía muy, llamo yo, intestinales. Todavía están esos dolores de traiciones y de que no eres una exigencia, un purismo ideológico. Entonces había una crítica muy severa a esta etapa del correísmo, por ejemplo, porque se le acusa de no ser puro de izquierda por haber cedido, por ejemplo, con sectores industriales, sectores mineros o cosas así, ¿no? También hay el otro movimiento muy importante en el Ecuador es el movimiento indígena, su organización matriz que es la CONAIE, un brazo político que es el movimiento Pachacutí, que está totalmente desvalorizado. En este momento están totalmente aliados al gobierno y eso es vergonzoso y absurdo, ¿no? O sea, pensar que el mismo movimiento indígena que en la época constituyente del 2008 logró, entre otras cosas, la salida de la base militar norteamericana que teníamos en Ecuador. Ese era un anhelo del movimiento indígena y que impulsó y logró. Ahora ese mismo grupo, bueno, es una facción, digamos, de este Pachacuti, son ellos los que están apoyando al régimen y, entre otras cosas, votaron a favor de que vuelvan las bases militares, etcétera, ¿no? Entonces es un momento, por eso digo, desconcertante. Y no sé si falta distancia histórica para mirar con ojos críticos, y racionales, con racionalidad, porque ahorita, como te decía, para mí hay una crítica todavía muy intestinal, o porque efectivamente hubo momentos de persecución a ciertos dirigentes y cosas así, entonces no hay la posibilidad. Pero lo otro también, digamos, hay que ser autocríticos, pero también hay que saber que jugamos en una cancha ajena. Hay que entender que los grupos de poder económico, el gran capital aquí es inmensamente poderoso y logró también incidir en la población a través de herramientas comunicacionales, a través de fraude, a través de persecución judicial. Y ahora está totalmente copado también o alineado con ya otras cosas que aquí nunca habíamos vivido, como el narcotráfico y el crimen organizado, que hoy está campeando, acopado, bueno, territorialmente está más en las provincias costeñas y especialmente en algunas ciudades, pero a nivel financiero está en los principales bancos, a nivel político está incidiendo en ministerios, en instituciones claves. Y además controlan en cierta forma parte de la justicia, controlan las cárceles, han permeado muy intensamente en el ejército y en la policía. Entonces, frente a eso es que se está enfrentando los sectores populares. Entonces, a veces se habla mucho de que hay que ser autocríticos y disciplinados en nuestro sector y tiene sentido, ¿no? Pero a veces pecamos también de una ingenuidad de ser puritanos, de querernos ver nosotros, todos los sectores populares, izquierdas y progresistas, que todos confluyan, y eso cuesta tantísimo trabajo. Pero no estamos viendo a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y muy tristemente lo que nosotros sentimos es que esas diferencias secundarias que hay en los sectores progresistas ahorita son las dominantes, cuando deberíamos estar disputando el control del Estado, el detener el neoliberalismo, contener la disolución. Incluso hasta hace poco se habló ya de disolver la Constitución que creamos en el 2008 y retroceder, incluso en eso, ¿no? América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente.
Nos encontramos en la ciudad de Guatemala. Estamos conversando con Frank Larro, que es la junta directiva del Instituto Demos. Bueno, sabemos que hubo una reunión en la cual estuvieron conversando, ¿no?, principalmente varios dirigentes de diferentes países en la temática de la alimentación consciente, de la soberanía alimentaria. Mira, el propósito de esta reunión fue, uno, conocernos, porque sabemos que hay mucha gente trabajando el tema de alimentación, pero en forma desperdigada, digamos, muy atomizados todos, cada quien con sus objetivos pequeños, y la idea en momentos difíciles en general, porque hay un retorno de autoritarismos en algunos países del continente, pero además difíciles para el financiamiento y la cooperación que se recibía. Creemos que es el momento de unir fuerzas y unir esfuerzos para cobrar mayor potencial en lo que estamos tratando de hacer, y especialmente en la incidencia de políticas públicas. Y me decías, esto también, ¿no?, de fortalecer las redes, no solo en el país, sino por fuera. Es fortalecer las redes a nivel de país, pero a nivel continental. Nosotros creemos que América Latina está en una encrucijada en este momento en el mundo para ir creando modelos propios, a sabiendas de que tenemos gobiernos autoritarios como el de Bukele o el de Daniel Ortega o el de Milei en Argentina. La idea es cómo desde los pueblos y con participación intensa podemos ir creando alternativas distintas, tanto de democracia como de modelos de desarrollo. Guatemala, por cierto, es conocido como un país muy trágico, muy basado en la discriminación, especialmente de los pueblos indígenas, pero además con, por ejemplo, el más alto índice de desnutrición crónica infantil de todo el continente, incluso más que Haití. Esto es absolutamente absurdo para un país que es agrícola y que tiene un potencial enorme. Pero ese es el reflejo de la disparidad económica, del índice Gini, de la desigualdad que se manifiesta. Entonces, para nosotros el tema alimentario se vuelve un tema fundamental, estratégico, en toda la lucha política que hagamos de diferente tipo. Acá, de las conclusiones que sacamos, tanto a nivel de país como a nivel de región, se establecieron 3 prioridades. Una es cómo modificar el marco legislativo, cada quien en su país, pero a nivel de planteamientos regionales. Por ejemplo, en Guatemala nosotros no tenemos una legislación seria sobre garantía de salud alimentaria, como el tema de la etiquetación que se logró en Perú y se ha logrado en otros países. En México lograron ya hacerlo una reforma constitucional. La Constitución tiene una prohibición de utilización de maíz transgénico, por ejemplo. Acá no tenemos eso, y de hecho hay algunas autoridades indígenas aquí en esta reunión que han hablado de la soberanía de las semillas, de la protección de las semillas del país, de las especies del país y de cómo proteger nuestra riqueza genética en el futuro. Entonces, tema número 1 es incidir en políticas públicas y en general legislación. La semana entrante, te mencionaba yo, viene Jaime Delgado, un ex parlamentario peruano y asesor de múltiples gobiernos, que fue el autor de la ley de etiquetación en el Perú. El segundo elemento es cómo incidir en el tema de educación, información y comunicación. Para nosotros es una prioridad como instituto. Nos hemos dedicado a la comunicación. Y uno de nuestros planteamientos iniciales es que este es el momento de luchar contra la desinformación. Nosotros hicimos parte de la observación electoral recientemente, que todavía está siendo disputada en este país, pero donde la desinformación a través del mal uso de las redes sociales generó una crisis política que sigue manifestándose. Entonces creemos que combatir la desinformación es importantísimo, y qué mejor que empezar por combatirla en el tema alimentario, que es muy cercano a la población. Cómo demostrarle a la población que están siendo engañados en los alimentos que están consumiendo, que están siendo envenenados, digamos, por multinacionales o a veces por empresas nacionales que utilizan productos súper procesados y dañinos. En el mundo entero, por ejemplo, se están prohibiendo los tintes para la alimentación, y sin embargo aquí se siguen utilizando insecticidas que ya están prohibidos en otras partes del mundo, se sigue haciendo acá. Entonces nos parece que este es un tema de transparencia del Estado que debemos de pelear. Para nosotros eso está también entre el objetivo 16 de las metas de desarrollo sostenible, que habla de un Estado con justicia, eficiente, institucionalidad fuerte, pero transparente.
Y la tercera, la tercera línea de trabajo fue cómo podemos recuperar, digamos, la actitud de buscar una cultura familiar saludable en el consumo, en la producción agrícola, digamos, en huertos familiares, pero también en lo que se compra en los mercados, recuperar lo que fueron de hecho prácticas saludables en el pasado y por culpa de la publicidad y los intereses económicos se fue perdiendo. Entonces son los tres grandes ejes que salieron de este encuentro y cómo ir coordinando esfuerzos e iniciativas entre todos nosotros. Por de pronto, digamos ya el efecto inmediato que nos dejó es que hemos logrado crear una red nacional que no existía alrededor de la lucha por la incidencia en estos temas. Y bueno, ¿y qué percepción tienes del compromiso, ¿no? De los que han participado, qué se llevan, cuáles son los desafíos? Bueno, aparte de estos puntos, ¿no? Pero concretos, ¿no? ¿Qué dificultades hay en los diferentes países? Mira, la dificultad más grande va a estar en confrontar ese tema de la comunicación, publicidad corrupta y la educación. Nosotros tenemos sí una ventaja acá, es que el actual gobierno que ganó con muchas dificultades es por lo menos un gobierno honrado. Tenemos relaciones positivas con el Ministerio de Educación y el de Salud. Creemos que podemos llegar a tener incidencia en políticas públicas porque parte es, digamos, los servicios que el Estado da, pero también parte de la información que el Estado traslada hacia la población, que se vuelve muy creíble a la población. Entonces, ¿cómo ir, por ejemplo, restableciendo un curso sobre sanidad familiar en general y dentro de ello un elemento sobre alimentación en la educación normal de los estudiantes? Entonces creemos que esto es importante. Nosotros usamos mucho el teatro popular, hemos hecho prevención del alcoholismo en adolescentes, por ejemplo, el impacto que tiene, pero queremos hacer también alguna campaña sobre la recuperación de sistemas tradicionales o de sistemas más sanos de alimentación. Entonces usar el teatro para llevar esto con gente joven a las mismas comunidades. Entonces sí están saliendo algunos elementos muy concretos para nosotros trabajar. El gran desafío sí es el tema legislativo porque tenemos un Congreso muy corrupto y muy fraccionado. Tuvimos en las últimas elecciones 25 partidos participando y en las próximas elecciones se calcula que va a ser más porque los partidos políticos han empezado a dejar de ser partidos, realmente no se vuelven máquinas electorales de una familia, de un grupo, de una clica de gente que quieren promover un candidato, pero dejaron de tener el nivel de representatividad y de mediación entre el pueblo y el poder que se supone que un partido debería tener. Entonces la parte legislativa va a ser uno de los grandes desafíos. Y perdón que te pregunte, pero en la Plaza Central estás lleno de maestros reclamando cuál es el conflicto hoy a fines de junio de este año. Eso también es parte de la tragedia. Nosotros tuvimos durante el conflicto armado en Guatemala, que duró 30 años, se perdió toda una generación de líderes sociales. Muchos de nosotros sobrevivimos en el exilio en aquellos momentos y volvimos después al país, pero se perdió una generación entera de líderes sindicales, campesinos, estudiantiles. Y esto permitió que movimientos heroicos que tuvimos poco a poco se fueran siendo cooptados por la corrupción. Esto pasa mucho en general con sindicatos del Estado, que a lo interno era muy fácil para líderes políticos corruptos, partidos de corrupción. Muchos diputados del Congreso de la República fueron introduciendo a sus amigos y familiares a puestos claves en el Estado. Entonces tenemos dos áreas donde hay sindicatos honestos, yo sí creo que hay que reivindicarlo. En la electricidad, el sindicato del INDE, por ejemplo, que es el de la electrificación, es un sindicato buenísimo y muy consecuente. Pero en el ámbito de la salud y de la educación se fueron corrompiendo. Entonces el líder sindical más grande que hay en Guatemala, Joviel Acevedo, es producto de eso. Ha sido el secretario general por 20 años, no cede el cargo, no cambia de poder y él mismo se fue rodeando de su gente cercana. Se llegó a ser un poder dentro del ministerio, al extremo que los o las ministras que han habido tienen temor de destituirlo, de moverlo, a pesar de que hayan razones. Y lo que hace es o se impone con algunos movimientos como el de ahora o se vende
a otros. Él ha hecho campaña por algunas personas, entonces va negociando a su sindicato en campañas políticas electorales. En el actual momento, este gobierno le dio un incremento del 5% de salario a los maestros. La mayoría de los maestros estaba contentos, lo recibieron con gusto, se han reformado múltiples escuelas, pero él tenía que tener alguna excusa, dijo que no era muy poco, que él quieren más, que quieren 15%, entonces llega un momento en que está claro que la oposición de él es al ministerio, a la ministra en particular, simplemente por hacer escándalo. Esto hay que entenderlo en el contexto de que esta elección fue muy debatida porque el presidente Arévalo ganó viniendo de un partido pequeño, el partido Semilla, creado hace 6 años, que efectivamente con eso sorprendió a todos. Ganó, han tenido debilidades muy serias en la ejecución, pero ganó por honestidad y eso sí lo han mantenido y eso vale mucho. De hecho, el pueblo de Guatemala y las comunidades indígenas salieron a defender la votación y dijeron que no es que defendían a un candidato o a un partido, sino defendían su voto, que se respetara su voto. Pero lo que está haciendo Joviel y el sindicato de maestros es parte de ese, hasta el momento, el Ministerio Público y la Fiscal General, que es parte de la corrupción más clara y más expresa, además de perseguir a los defensores y defensoras de derechos humanos con criminalización ficticia, de liberar a las personas corruptas, además están desafiando el proceso electoral, quieren desconocer al presidente y son aliados de Joviel y de este sindicato de maestros. Entonces, parte de la huelga es simplemente por desestabilizar. Bueno, Frank Larrote, te agradezco mucho por tu claridad, te agradezco mucho por tus palabras que pudimos compartir, que vamos a compartir en Argentina y bueno, y te liberamos, así se puede cerrar este evento tan importante. Muchas gracias. Gracias a ti. Senderos de reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Estamos conversando con Roberto Gortaire aquí en Riobamba, en Ecuador. Venimos conversando un poco el rol de las organizaciones sociales, de las comunitarias de base en relación a la agroecología, ¿no? En el marco de gobiernos más populares, pero hoy tanto Argentina como Ecuador enfrentan gobiernos de derecha y casi dictatoriales, se podría decir, con grandes desafíos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son hoy los ejes esperanzadores, digamos, que se puede plantear este gran movimiento de la agroecología aquí en Ecuador, ¿no? Sí, bueno, para mí es esperanzador, por un lado, que reconozcamos el momento desconcertante para podernos plantear qué hacer, ¿no? Porque parte del gran problema es que hay enormes bloques de personas, de grupos sociales, que no perciben esto, que están esperanzados más bien en que... Dejémoslo gobernar. Claro, dejarlo y que todo va a mejorar. Ese es un primer elemento. Lo segundo, bueno, aquí también hay muchos retos, pero para nosotros quizá una clave es generacional. O sea, tenemos que apostar por la nueva generación, darle las herramientas, transmitirle también todas nuestras vivencias para que puedan nutrirse también de sus propias visiones. Vivimos un mundo muy diferente del que nosotros nos tocó luchar hace 20 años o más, por ejemplo. Yo creo que ese para nosotros es una línea clara. Trabajar en juventudes, dar todas las herramientas del pensamiento crítico y de liberación para poder reimpulsar todas estas luchas ahora en un nuevo marco, con nuevas herramientas y con otros conceptos también, ¿no? Creo que lo segundo es, y yo creo que va a ir pasando de a poco a esto, de que vayamos superando esta segregación que nosotros mismos hemos impuesto a las organizaciones populares, esta relevancia que le damos a las diferencias que yo llamo secundarias, y nos pasa mucho también en los movimientos agroecológicos, ¿no? O sea, enfatizamos mucho en que no, es que eso es orgánica, esto es agroecológica, y además ahora ya están las nuevas ondas como la regenerativa, la sintrópica y no sé qué, y empezamos a dividirnos por conceptos y tratarnos de más o menos puros o no. Y eso se refleja, aunque son interesantes debates conceptuales, pero a veces eso termina reflejándose en división de grupo, casi que nos convertimos en sectas.
territoriales. Y no tiene eso cabida, o sea, en el momento actual mucho menos. Y más bien creo que es interesantísimo abrir estos debates de estas diferentes corrientes y ponerlas sobre la mesa, porque nosotros tenemos un desafío mucho más gigantesco, que enfrente de nosotros tenemos el control monopólico de las grandes corporaciones que quieren controlar tierra, agua, alimentos, y que ahora van a tener el respaldo del Estado muy decididamente, y que sigue expandiéndose estas estructuras de gran capital industrial en el campo, en nuestro caso la palma, el banano, el camarón. Y nuestros agricultores que están sufriendo las consecuencias necesitan respuestas. Nosotros somos la respuesta y así tenemos que presentarnos. Nosotros somos la agricultura del futuro, no la semilla transgénica, ni las nuevas tecnologías, ni los drones, etcétera, etcétera. Nosotros somos los que tenemos esas respuestas y creo que tenemos que ser más agresivos en esa presencia en las comunidades agrícolas. Luego, yo creo que a nivel también urbano, tenemos una población que está ciertamente más ávida de buscar la salud, de buscar alimentación segura, saludable. En parte de esto es cierto que hay mucha moda y mucha onda light y también debe ser bien y todo eso, pero pienso que si logramos una sintonía con esos escenarios y con esos consumidores, los tipos de consumidores, porque realmente creo que lo que sí es claro es que hay una enorme sensibilidad, o sea, el consumidor sabe que hoy por hoy los graves problemas de salud pública están asociados a la alimentación. Ahí hay una tarea de enganchar, digamos, de sincronizar esa tendencia que hay ahora en el consumidor urbano frente a lo que tenemos en los sectores campesinos que estamos pujando por la agroecología. Y ahí se va estableciendo enlaces que tienen que finalmente concretarse en un mercado. Entonces, pero no sabemos que tampoco puede ser el mercado como le conocemos, porque ahí está o muy corporativizado y el gran capital controla esas cadenas, o está altamente intermediado y es muy ineficiente. Entonces hay que construir modelos muy autónomos, muy propios, algunos le llaman circuito corto, ¿no? Bueno, el caso de las canastas es un caso. Exacto, ¿no? Lo que buscamos es eficiencia, o sea, algo que haga fácil que estos productores que están logrando alcanzar sistemas de producción sostenibles, agroecológicos, tengan facilidades para llegar a esos consumidores que están en búsqueda. Pero que además también algo que para nosotros sí es determinante es que no estamos hablando de élites de consumidores y no estamos hablando que el producto agroecológico deba llegar solo a quienes pueden pagarlo, entre comillas. Entonces, estos sistemas de mercado tienen que considerar que el alimento agroecológico tiene que popularizarse. Estamos haciendo esta producción para todos y obviamente ahí es donde tenemos que equilibrar entre la remuneración justa que requiere el agricultor frente a las capacidades que tiene el consumidor para acceder. Y ahí tienen que confluir políticas también y presupuestos públicos para facilitar esto, porque también sería muy injusto que el Estado inyecta enormes recursos al gran capital industrial, agroindustrial, para facilitar sus cadenas, a veces subsidiando incluso insumos. Las mismas universidades, centros académicos están orientados a la industria de gran capital y todo eso son recursos públicos. Nosotros tenemos que demandar que esos recursos también se reorienten hacia los circuitos económicos sostenibles, solidarios del movimiento agroecológico. Bueno, los desafíos son muchos, pero sí, son reales y posibles en la medida que el movimiento agroecológico los tenga claro, ¿no? Bueno, Roberto, te agradecemos un montón y bueno, si quizás quieras mandarle un saludo a Argentina. Sí, como te decía, que nos saludamos, ya nos sentimos familia, ya nos sentimos que estamos conectados, ¿no? Entonces hemos tenido sí mucha suerte de hacer mucha amistad con compañeros y compañeras en Argentina. Un par de veces también estuve yo por allá en La Plata, en Paraná, y ahí pues ha sido ocasión también de fortalecer estos lazos.
Y decía, bueno, en medio de estas reflexiones del tiempo oscuro que nos tocó vivir, creo que casi en toda Latinoamérica, creo que al final del día para nosotros es que ya estamos aquí y no sabemos hacer otra cosa, sino seguir edificando y seguir construyendo soberanía, autonomía, agroecología. Ese es nuestro trabajo y en eso creo que con escenarios más o menos adversos vamos a seguir. Y si está muy oscuro tendremos que iluminar. Y si nos cuesta trabajo, pues tendremos que trabajar más, ¿no? Y como bien señalas, creo que en estos diálogos, en estas visitas, en estos intercambios, en este encuentro de nuestras sonrisas, de nuestros ojos, de nuestro abrazo, ahí está nuestra esperanza. Y creo que difícilmente eso se apague, no se apaga. Y más bien tenemos que enfatizar más en ese intercambio, en ese abrazo para darnos aliento, ¿no? Y para alegrarnos de las pequeñas logros que tengamos y darnos un empujón para levantarnos cuando nos sintamos caídos. Entonces, un abrazo también allá a todos los hermanos y hermanas argentinas y ya saben que aquí tienen su casa y nosotros sabemos que tenemos allá también a nuestra familia. Así que un abrazo grande y hasta otro día. Gracias. Wow. Senderos de Reexistencia. Voces que alimentan nuestra América. @Radio UNTDF. Seguinos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Contanos desde dónde nos escuchás.